que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Padre, esta noche, Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas hablar, Dios, a nuestra vida, no solamente, Dios, en este momento, sino que también a través de las necesidades o aflicciones que vivimos podamos, Dios, escuchar tu voz que nos hace una invitación a confiar en tu presencia. Padre, esta noche te pedimos que nos hables, que nos bendigas con tu palabra. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. El versículo 8 arranca con unas palabras del apóstol, pues dando a conocer lo que él vivió en un lugar. Él dice, el versículo 8, que ellos estaban en Asia y allí vivieron aflicciones. Y dice el versículo 8, no queremos que desconozcan las aflicciones. En la vida, hermanos, siempre vamos a tener momentos en los cuales las aflicciones van a tocar a la puerta de nuestra vida. Y esas aflicciones, en alguna medida, muchas veces nos hacen pensar o se nos viene el pensamiento de retroceder en lo que hemos avanzado. El apóstol Pablo dice, yo quiero, ustedes hermanos, que no desconozcan lo que vivimos en la provincia de Asia, porque eran momentos complicados para el apóstol. Dice en el versículo 8, estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Ellos, dice el apóstol, estaban desesperados, se sentían como sentenciados a muerte, estaban agobiados y ellos habían ya perdido toda esperanza de salir con vida. Yo no sé, hermanos, esta noche cuántos de nosotros hemos venido a la casa de Dios sintiéndonos de esta manera. Yo no sé si usted hoy, ayer o en esta semana, usted ha vivido circunstancias en su vida que le han hecho sentir que va perdiendo la esperanza de salir de ese problema. Cuando buscamos a Dios, esperaríamos que el buscar a Dios pues sea un tiempo, en primer lugar, un tiempo donde las cosas se arreglan de la noche a la mañana. Pero muchas veces no es así. Muchas veces tenemos que vivir momentos complicados a tal grado que sentimos que ya no hay salida a ese problema que estamos viviendo. Si el apóstol Pablo reconoce que ellos estaban ya agobiados, es porque lo que le estaba pasando a él era un problema muy grande. El apóstol dice que ellos se sentían ya, al final del versículo 8, habían perdido esperanza de salir con vida. Es decir, ya no había esperanza para ellos. Ya no había una alternativa para ellos. Yo no sé, iglesia, cuántas veces nosotros hemos sentido eso. Que por más que buscamos una salida, por más que nos aferramos, de repente estamos viviendo momentos complicados y difíciles, quizás económicos, y se nos viene a la mente el poder solucionar ese problema a través de quizás un familiar, a través del trabajo, a través del negocio o a través de otra realidad o circunstancia. Y muchas veces pensamos que a través de eso vamos a solucionar ese problema, pero cuando venimos a tocar esa puerta nos damos cuenta que esa puerta no se abre como nosotros quisiéramos que se abriera. Y frente a esa realidad, nosotros comenzamos a sentirnos afligidos, preocupados, y muchas veces vamos perdiendo la esperanza de salir de esa realidad. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 9, nos sentíamos como sentenciados a muerte. El sentenciado a muerte, yo me imagino que es una persona desde el momento que recibe una sentencia de muerte, es una persona que comienza a contar los días, comienza y pone el calendario al revés o el reloj al revés y comienza a contar las horas y el día para que llegue el momento donde él será asesinado o donde él va a morir. Un sentenciado a muerte es una persona que mira que en su futuro ya no hay esperanza, que no, más bien dicho, no hay un futuro. Que el tiempo que está viviendo es un tiempo que lo tiene que disfrutar al máximo porque no hay un mañana, no hay
un día donde él pueda decir, pues yo espero que ese día me vayan mejor las cosas, y no es así. Un sentenciado a muerte es una persona que entiende y que sabe que ya no hay un futuro para él. Y el apóstol Pablo dice, nos sentíamos como sentenciados a muerte, es decir, ya los días estaban contados y lo peor venía en camino. No, lo peor para él no era lo que estaba viviendo en el momento, sino lo que le iba a suceder. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que lo peor, o hemos sentido que lo peor está por venir? No es lo que estamos viviendo, sino que es lo que viene, lo que los días van a traer. Sentimos al ver ya esa fecha, una persona que está siendo ya, está a punto de ser embargada y le han puesto una fecha donde le van a embargar. Es una persona que siente que lo peor no es lo que está viviendo cuando recibe la notificación del embargo, sino que lo peor será cuando sea ya embargado. Es decir, en vez de sentir que hay una esperanza, en vez de sentir que hay un camino, en vez de sentir que hay una salida, sentimos, iglesia, que ya no hay una alternativa y que todo apunta que irá de mal en peor. Así se sentía el apóstol. El apóstol Pablo se sentía de esa manera. El apóstol sentía que ya no había una esperanza para su vida. Y dice en el versículo 9, se sentían como sentenciados a muerte. Es decir, frente a esta realidad, ¿qué ser humano le gustaría vivirla? ¿Es acaso que nos gusta vivir momentos complicados? ¿Es acaso que disfrutamos cuando no tenemos nada que comer? ¿Será acaso que nos causa alegría cuando estamos enfermos? ¿Será acaso que nos llena de nuestro corazón de satisfacción cuando un hijo o un padre están enfermos? ¿Quiénes de nosotros, quiénes de ustedes esperan en la vida que le vaya mal? ¿Quiénes de ustedes desearían que el día de mañana le sucedan cosas complicadas que le afecten su existencia? Yo creo que ninguno de nosotros se levanta un día deseando que nos vaya mal, sino que al contrario, nos levantamos por la mañana esperando que ese día sea un día cargado de bendiciones. Para el apóstol Pablo y a sus compañeros de servicio, para ellos, como nosotros como humanos, si les preguntaran, ¿ustedes desearían vivir esto? Yo me imagino que él respondería no, porque ninguno de nosotros quiere vivir momentos como este. ¿O usted quiere vivir momentos complicados? Yo creo que no. Yo creo que esperamos vivir momentos buenos en la vida. Ahora, estos momentos complicados y estos momentos difíciles, iglesia, es necesario vivirlos. Porque oiga esto, Dios no va a traer a nuestra vida algo, en primer lugar, algo que queremos, sino que algo que nos conviene. Usted puede querer algo en la vida, usted puede desear algo en la vida, pero si Dios no se lo da, será quizá que no nos conviene vivirlo o tenerlo. Dios no nos va a dar, hermanos, aquello que en primer lugar satisface nuestro corazón, porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios cosas que quieren satisfacer nuestro corazón, pero que al satisfacer nuestro corazón, esa satisfacción nos terminará alejando de Él. Al contrario, muchas veces vivimos momentos complicados porque a través de esos momentos complicados Dios nos quiere bendecir. Oiga esto, y es como difícil aceptarlo y comprenderlo, porque a través de los momentos complicados, a través de las crisis o a través de la enfermedad, es una forma en la cual Dios está dispuesto a bendecirnos. ¿Por qué? Porque cuando estamos enfermos necesitamos salud. Y cuando estamos enfermos y nos humillamos a Dios, descubrimos que hay un Dios que es médico y puede traer sanidad a nuestro cuerpo. Cuando estamos necesitados económicamente, estamos ya con un corazón dispuesto a buscar a Dios, a decirle a Dios que nos provea. Y ese Dios, cuando tiene misericordia y nos da esa provisión, entonces descubrimos cuán grande es la bendición de Dios. Es decir, las aflicciones es un instrumento de Dios para que descubramos sus bendiciones. Las aflicciones son
un canal que Dios utiliza para derramar sobre nosotros, hermanos, el que nosotros podamos entender que lo que necesitamos es solamente confiar en su mano poderosa. El apóstol dice: estábamos afligidos, como sentenciados a muerte, y habíamos perdido toda esperanza. Oiga, iglesia, si usted se siente desesperado, si usted se siente afligido, si usted siente que el problema que está viviendo ya no tiene esperanza, no hay un retroceso, quiero decirle que está más cerca de recibir un milagro usted que aquella persona que no ha venido desesperada ni angustiada esta noche a la casa de Dios. Esto es como lo difícil de entender, porque alguien vendrá con un problema, pero si no tiene la búsqueda de Dios esta noche, entonces esa persona se irá como vino. Pero si hay una persona que esta noche viene angustiada hasta el extremo, siente que no hay una salida, siente que su problema va en crecimiento, es una persona que puede descubrir que hay algo más grande que la necesidad que está viviendo. Y es lo que continúa diciendo el versículo 9. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino ¿en quién, iglesia? Dígalo fuerte, ¿en quién? Esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, dice el apóstol, sino que confiáramos en Dios. ¿Cuántos de nosotros vemos este problema o los problemas que vivimos como una manera de confiar y depender solamente de Dios? Si el problema que usted está viviendo hoy no le genera a usted una búsqueda incesante de Dios para poder salir de esa necesidad, si la situación de aflicción que usted está viviendo hoy no despierta en su corazón esa ansiedad y ese deseo de depender solamente de Dios, entonces, iglesia, usted seguirá viviendo ese problema hoy, quizás mañana, quizás dentro de una semana, quizás dentro de un mes o de un año, yo no sé. Hasta que usted aprenda a confiar solamente en la mano del Señor. Muchas personas viven por tiempo indefinido ciertos problemas, cierta necesidad, y nos preguntamos: Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ¿pero por qué? Dios, si tú sabes que yo me rebusco, como decimos. Y yo estoy hablando que tenemos que hacer lo que nosotros conocemos como rebuscarnos. Pero estoy hablando que más que rebuscarnos es rebuscarnos para buscar y depender solamente de la mano del Señor. Muchas veces hacemos un esfuerzo, iglesia, para buscar cubrir cierta necesidad, pero muchas veces hacemos a un lado ese esfuerzo que significaría acercarnos a Dios. Es decir, estamos dispuestos a hacer una serie de esfuerzos en lo humano, en las salidas humanas, pero hay veces no estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para buscar a Dios y depender del Señor. Es que depender de Dios, hermanos, cuando no tenemos problemas es fácil. Depender de Dios cuando todo va bien en tu casa es fácil. Depender de Dios cuando nuestro estómago está lleno es fácil. Depender de Dios cuando tenemos para pagar es fácil. Depender de Dios cuando tenemos salud es fácil. Pero depender de Dios cuando no hay, depender de Dios cuando hay enfermedad, depender de Dios cuando hay una crisis en la familia, allí, hermanos, es lo complicado y es lo difícil. Pero a través de esa dependencia y de esa necesidad de buscar a Dios, es como vamos a descubrir que hay un Dios que tiene poder para sacarnos de cada uno de esos problemas. Porque el apóstol dice en el versículo 9, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es una forma que el apóstol quiere decir: si este Dios tiene capacidad, si este Dios tiene capacidad de resucitar a los muertos, lo puede hacer todo. Dios, hermanos, oiga esto: Dios tiene en sus manos el poder para transformar nuestra realidad hoy. Dios tiene en sus manos el poder para transformar tu necesidad hoy. Dios tiene en sus manos el poder para cambiar o para traer sanidad a tu cuerpo hoy. Dios tiene poder para hacer todo lo que nosotros podemos imaginar, creer o desear.
Pero la pregunta es, si Dios no lo ha hecho hasta el día de hoy, la pregunta será, ¿por qué? ¿Cómo es que ese Dios tiene tanto poder para hacer el mar, hacer el cielo, la tierra y todo lo que existe en la tierra? ¿Cómo es que ese Dios no puede mover su mano para traer lo que necesitamos? ¿Sabe por qué Dios muchas veces no lo hace? No lo hace no porque Él no quiera, sino porque aún no estamos aprendiendo a confiar solamente en Él. Y hasta que usted y yo aprendamos a confiar solamente en Él, entonces, hermanos, vamos a seguir viviendo momentos complicados. Pero cuando hayamos aprendido, ese Dios se encargará de enseñarnos que Él tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Pero tenemos que confiar en Él, tenemos que depender de Él. Un día, Iván, acompáñenme, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Iban Jesús con los discípulos en la barca. Y antes de leer este pasaje, vamos a descubrir que habían unos hombres que habían visto señales milagrosas de Jesús, habían visto la gloria de Dios descender en la persona de Cristo Jesús, pero eran personas que aún seguían sintiendo aflicción frente a las adversidades que surgen en la vida. Versículo 35. Ese día al anochecer le dijo Jesús a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaron otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y hagamos un alto. La primera respuesta de los discípulos al ver que la barca se estaba inundando y estaba a punto de hundirse es hacerle un cuestionamiento o una pregunta a Jesús. ¿Y esa cuál es? Hermanos, ¿cuál es? ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿Cuántas veces frente a nuestras necesidades le hemos dicho a Dios, Dios, y a ti no te importa el problema que estoy viviendo? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Dios, y a ti no te importa que no tengo para comer? Dios, a ti no te importa que estoy enfermo. Dios, mira la necesidad y la enfermedad de mi hijo, y a ti no te importa que él está viviendo eso. Lo primero que hacemos frente a los momentos de aflicción es cuestionar a Dios y preguntarle, ¿y a ti realmente no te importa lo que yo estoy atravesando? Estos hombres iban acompañando a Jesús y no eran cualquier hombres, iglesia. Eran lo que nosotros conocemos como los apóstoles, los discípulos de Jesús. Es decir, personas que habían comido con Jesús, personas que habían caminado con Jesús, personas que habían oído a Jesús, personas que habían visto a Jesús hacer milagros. Pero aún así ellos seguían sintiendo miedo en su corazón. Hermanos, yo creo que podemos estar y podemos vivir, si queremos, todos los días en la iglesia, pero eso no nos garantiza a nosotros que estemos dependiendo solamente del Señor. Usted puede pasar todo el día en la iglesia, usted puede estar todo el día haciendo un ministerio, pero eso no significa que usted está aprendiendo a confiar solamente en el Señor. Porque la única manera de confiar en el Señor es a través de las aflicciones.
La única manera de confiar en Dios es a través del problema. La única manera de confiar en el Señor es a través de tu enfermedad. La única manera que usted puede aprender a confiar de Dios o en Dios es en ese momento de escasez. La única forma que nosotros vamos a aprender a confiar en el Señor es viviendo momentos complicados. No, es que estar acá en la iglesia es fácil. Y eso puede a nosotros como aislarnos de la vida normal que existe allá afuera. Pero allá afuera, hermanos, hay un sinfín de problemas que tenemos que enfrentarlos, que están allí, que seguirán estando allí hasta que nosotros hayamos aprendido a confiar en el Señor. Iban los apóstoles, pero ellos iban preocupados. En cambio, Jesús, dice la Escritura, iba recostado, iba dormido, porque él sabía en qué confiaba. Oiga, iglesia, podemos vivir momentos complicados en la vida. Podemos sentir que muchas veces la tierra nos está tragando. Podemos sentir que estamos como sentenciados a muerte. Podemos sentir, hermanos, que esto se está complicando y va de mal en peor, de mal en peor. Podemos sentir que no hay una salida, que no tenemos una puerta que se pueda abrir. Pero sabe una cosa, hermano, podemos pensar que estamos viviendo momentos complicados, pero si estamos confiando en el Señor, vamos a aprender a descansar en el Señor. Porque cuando usted confía en el Señor, usted está aprendiendo a descansar en el Señor. ¿Y qué significa descansar en el Señor? En primer lugar, no significa que usted va a estar aislado de las pruebas y de las preocupaciones. Jesús iba dormido, sí, iba confiando en su Dios, pero alrededor de él había un sinfín de problemas. Los vientos se habían levantado y las olas empezaban a inundar la barca. Él confiaba, pero al mismo tiempo habían problemas. Oiga esto, al mismo tiempo habían problemas alrededor de él. Usted puede tener problemas alrededor suyo. Podrán haber enfermedad, podrán haber acusación, podrán haber un sinfín de cosas, pero su corazón estará tranquilo aun cuando esté rodeado de un sinfín de problemas. Jesús iba ahí dormido, pero también las olas estaban ahí. Pero él iba confiando en su Dios, en su Padre. Porque podemos vivir momentos complicados, hermanos, pero si vamos confiando en Dios, eso nos va a dar descanso. ¿Y por qué digo descansar? Cuando nosotros descansamos, estamos reponiendo energías. Cuando usted dice yo me voy a dormir, usted está reponiendo energías. Cuando nosotros descansamos, hermanos, podemos descansar y puede pasar un sinfín de tiempo. Puede pasar 1 hora, puede pasar 6 horas. En la vida, cuando usted descansa en el Señor, eso lo que le garantiza es que Dios le puede responder hoy si Él desea, y usted estará allí. O Dios le puede responder dentro de 1 mes y usted seguirá estando allí. O Dios le puede responder dentro de 1 año y usted seguirá estando allí. Porque su corazón está confiando en Él. Porque su corazón está descansando en Él. Es fácil decir, yo voy a descansar cuando todo marcha bien en nuestra vida. Pero si las cosas van mal hoy, tenemos que decirle al Señor, Señor, enséñame a confiar en ti. Ahora, en eso los discípulos, dice el versículo 38, le preguntaron a Jesús, y en el 39 Jesús ya toma una actitud frente a la pregunta que le hicieron, y es, Él se levantó, reprendió al viento y le ordenó al mar, silencio, cállate, cálmate. Silencio, cálmate. Las olas habían levantado, pero Él se levantó aún más grande que las olas. El problema puede ser por este tamaño, pero Él es más grande que ese problema. Tu enfermedad puede ser complicada, pero Él es más grande que tu enfermedad. Porque Él siempre tiene una palabra, y cuando Él abre su boca, algo sucede, iglesia. Cuando Dios emite una palabra, esa palabra es poderosa a tal grado que es capaz de calmar y silenciar las olas.
No importa lo complicado que sea la situación que se está viviendo, Él siempre tiene una palabra, hermanos, que cambia nuestra realidad. Y frente a esto, dice el versículo 39, el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Ahora Jesús les devuelve la pregunta y les hace una pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo?, les preguntó Jesús. Él iba en la barca y la barca no se iba a hundir porque Él iba ahí. ¿Sabe por qué, hermanos, podemos sentir miedo? Yo creo que podemos sentir miedo por dos cosas. Una es que Dios no está caminando, o que nosotros no estamos cerca de Él, y ahí sí tiene que preocuparse porque está indefenso frente a las olas que se levanten. Y lo otro que nos puede generar miedo y preocupación es no entender quién es el que va caminando con nosotros, que fue en el caso de los discípulos. Mire la respuesta de los discípulos. Y le dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este?, decían ellos. Es decir, ellos no tenían ni siquiera conciencia quién era la persona que iba en esa barca. Pero si usted esta noche entiende que el que camina con usted es Dios, que el que camina con usted es Jesús, no tengan miedo, iglesia. Él se encargará de sacar a flote la barca. Si usted entiende que quien camina con usted es Dios, no se preocupe, Él se encargará de traer la sanidad. Si usted entiende que es Dios el que camina con usted, no se angustie cuando lleguen los proveedores. Él se encargará, iglesia, de darte los recursos que necesitas. Pero tenemos que hacer dos cosas: caminar con Él, que asegurarnos que Él venga en la barca. Dice la Biblia, oiga, dice la Biblia al inicio, en el 36, dejaron a la multitud y Él se fue, y se fueron con Él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Es decir, iba la barca donde iba Jesús con los discípulos, pero iban más barcas, es decir, más barcos junto con ellos. Ahora, los que iban en los demás barcos, ellos sí tenían razón en gritar como locos desesperados, porque no tenían en quién confiar. Pero aquellos que iban con Jesús se estaban garantizando que aunque se levantaran los vientos, que aunque las olas se levantaran, ellos iban garantizando, iglesia, que ellos iban a vivir. ¿Por qué? Porque la esperanza de estos, por estar cerca con Jesús, no era la esperanza de aquellos que iban en una barca donde no iba Jesucristo. No sé si me van siguiendo. No es lo mismo que en nuestra barca vaya Jesús, que en nuestra barca no vaya Jesús. No es lo mismo que que esté a la par mía descansando Jesucristo, que en una barca donde no está Jesucristo descansando. No es lo mismo que Dios camine conmigo a que Dios no esté cerca de mí o yo no esté cerca de Él. Es decir, hay una diferencia entre esto. Y frente a esa diferencia, Jesús le pregunta: ¿y por qué tienen tanto miedo si yo estoy aquí? Si Él está con nosotros, hermanos, aunque se levanten las barcas, aunque se levanten las olas, Él se encargará siempre de reprender los problemas y sacarnos en victoria. Ahora, regresemos allá al capítulo que habíamos tomado de la segunda carta a los Corintios. Versículo 10. ¿Están conmigo? Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. ¿Sabe qué reconoció el apóstol Pablo frente a esa necesidad? Dice el apóstol: Dios me libró, y ese Dios que me libró en el pasado se encargará de librarme hoy.
El Dios que te libró, iglesia, el Dios que lo libró a usted, ese Dios se encargará de librarlo una vez más. El Dios que te sanó se encargará de sanarte hoy. El Dios que te restauró se encargará de restaurarte una vez más. El Dios que te dio la provisión, ese Dios te dará la provisión una vez más. Es decir, si Él ya lo hizo en el pasado, lo puede hacer en nuestro presente. Si Dios ya te demostró, oiga, si Dios ya lo hizo, si Dios una vez lo sacó de un problema similar, Dios lo hará una vez más. Pero cuán difícil es entender esto, porque a veces sentimos que lo que estamos viviendo hoy es tan grande y muchas veces nos borra el recuerdo. Tienes que recordarte cómo Dios te libró en el pasado, porque quizás Él lo hará de la misma manera hoy. Tienes que recordarte cómo le pediste a Dios en el pasado cuando Él te libró, porque tienes que pedirle a Él de la misma manera hoy para que Él lo vuelva a hacer una vez más. Él tiene poder para hacerlo una vez más, hermanos. Y dice, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Cuando nosotros ponemos la esperanza en Él, nos garantizamos que Él nos seguirá librando una y otra y otra y otra vez. No importa lo que estemos viviendo, Él se encargará de hacerlo, hermanos. Pero tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor. Tenemos que confiar en ese Dios. Tenemos que depender solamente de ese Dios. Ahora, mientras esto vivía el apóstol Pablo, había una comunidad que se reunía y dice, versículo 11, mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros, a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Mientras tanto, dice el apóstol, ustedes seguirán orando, nos ayudan orando. Hay personas que esperan frente a su necesidad una ayuda. Es decir, una ayuda que vaya encaminada a cubrir la necesidad que se está viviendo. Si usted está enfermo y no tiene dinero para comprar la medicina, usted necesita dos cosas en la lógica humana: o el dinero o las medicinas. Y cuando alguien le dice yo te voy a ayudar, nosotros extendemos el brazo así y esperamos que nos ponga la ayuda que necesitamos en nuestra lógica humana, es decir, la medicina o el dinero. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Hay una mejor ayuda que usted y yo podemos recibir, y esa es la oración de la iglesia y de la comunidad. La iglesia o los corintios no podían, en primer lugar, hacer algo humano para sacar a Pablo de esos aprietos o esas preocupaciones o aflicciones que él describe al inicio del pasaje. Pero la iglesia entendía que ellos podían hacer algo que tenía más fuerza y más poder espiritual que el que ellos movieran el contacto humano para que ellos se miraran libres de esa persecución de muerte que estaban siendo objeto. Y eso es sus oraciones. Oigan, hermanos, frente a la necesidad y a los problemas de una persona en específica, de un hermano, lo que usted y yo debemos de hacer es orar por ellos. Porque esa oración dice al final del versículo 11, que ellos se les concedió el privilegio de seguir predicando en respuesta a tantas oraciones. Cuando nosotros oramos, siempre habrá una respuesta divina. Cuando nosotros intercedemos, siempre habrá una respuesta favorable de Dios frente a esa necesidad. ¿Sabe qué es lo que necesitamos, hermanos? Es más oración. No solamente orar por nuestras necesidades, sino que aprender a orar por las necesidades de otras personas. ¿Qué es lo que hacemos en el renuevo? ¿Qué es lo que hacen los guías? ¿Por qué subimos a la cancha cada tema? Subimos a interceder
Es decir, a presentar la necesidad del renovista delante de Dios, a pedirle a Dios que tenga misericordia de la vida de esa persona. Pero sabe, hermano, muchas veces creemos que eso es una práctica que está nada más para la montaña, para el renuevo. Que esas oraciones son solamente para los incrédulos, para aquellos que no tienen a Dios en su corazón. No, ¿y quién nos ha dicho que solamente ellos necesitan oraciones? También nosotros necesitamos oraciones. ¿Quién le ha dicho que solamente el inconverso necesita que se le ore o que se interceda por él? También nosotros necesitamos que sigamos orando los unos por los otros. Porque ¿sabe por qué, hermanos? Porque no somos perfectos. Porque mientras estemos en este mundo vamos a seguir viviendo aflicciones. Y nuestras oraciones tienen que ir encaminadas a pedirle a Dios que nosotros aprendamos que a través de esa aflicción debemos entender que solamente podemos confiar en la mano poderosa de ese Dios. El apóstol dice: mientras tanto, ustedes nos ayudaban con sus oraciones. Pero imagínense qué difícil es esto, porque hay veces ni siquiera oramos por nuestros propios problemas, mucho menos vamos a orar por los problemas de otras personas. ¿Sabe, hermano? Y con esto cierro. ¿Por qué el ministerio de Jesús vivió tantos momentos complicados que a cualquier persona le pudo generar una crisis para dejar su llamado? Él vivió insultos, vivió el rechazo de la propia familia. Él vivió tantas cosas complicadas, pero ¿sabe por qué él se seguía y se mantuvo firme hasta el fin? Porque él era un hombre que oraba. Era una persona que iba delante de su Padre a orar. Y sabe que al final, antes de ser crucificado, según el Evangelio de Juan, Jesús ora por los discípulos, pero también ora por los que van a creer a través de los discípulos. Jesús era un hombre de oración, y la oración lo llevó a él a vivir la gloria del Padre. ¿Queremos vivir la gloria del Padre? Tenemos que ser personas que oren. Y no solamente que oren por nuestras propias necesidades, sino personas que oren por las necesidades de nuestros hermanos. ¿Alguien dice por ahí? Bueno, dice la Biblia: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el amor al prójimo parte de un amor que primero yo siento por mí mismo. Usted no puede amar a alguien si antes usted mismo no se ama. Usted no tendrá la capacidad de orar por alguien si primero usted no ora por sí mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, primero tiene que haber algo, un amor hacia nosotros mismos para poder amar a nuestro prójimo. Es decir, hermanos, yo creo que frente a nuestras aflicciones tenemos que entender que eso es un medio que Dios utiliza para bendecirnos. ¿Y cómo nos bendice? Entendiendo que solamente podemos confiar en Él. Si nosotros confiamos solamente en Él, entonces lo que espera después de confiar en Dios es que las tormentas se calmen, el mar se calme y Él nos haga pasar al otro lado en victoria. Amén, hermanos. Póngase de pie entonces, vamos a buscar a Dios. Cada uno de nosotros conoce cuáles son sus propias aflicciones. Es además decirle: hermano, mire, ore. Oiga, si usted no aprende a orar por sus problemas, ¿cómo espera que otros oren por sus problemas? Si usted no aprende a pedirle a Dios por usted mismo, es imposible que usted le pida a Dios por otra persona. Primero tiene que aprender a pedirle a Él
por sus propias necesidades. Está viviendo un momento complicado, difícil. Yo creo que hay una salida delante de Dios. Pero para que esa salida se haga evidente, tenemos que vivir el momento de aflicción. Pero en el momento de aflicción y de prueba, tenemos que aprender a confiar en Él. Esta noche, yo no sé cuál es su problema. Y usted le puede pedir a Dios por su problema, ¿sabe? Si usted está viviendo una enfermedad, usted le puede pedir a Dios por su enfermedad. Si usted está viviendo un momento de limitaciones económicas, usted le puede pedir a Dios que le solucione eso. Pero ¿por qué no hacemos algo que va más allá? Que pedirle a Dios una simple muestra de un